Rescate el Cambrai es nuestro hashtag de la noche. Según nuestro compañero Sergio Segueda, quien está en la aldea del Cambrai, se ha dado la orden de suspender momentáneamente las labores de rescate en aquel lugar. Aún así, los vecinos, algunos miembros de iglesia y pues bomberos municipales han desconocido la orden por parte de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED y siguen trabajando tratando de encontrar personas con vidas. Hay que recordar que los protocolos internacionales dan cuenta de que son al menos 72 horas de búsqueda intensa en casos como este. Rescate el Cambrai es nuestro hashtag de la noche. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Esos gritos desesperados pidiendo una barreta eran para sacar a una de las cientos de personas que en estos momentos todavía están bajo tierra y piedras. El hombre, de unos 40 años, lamentablemente, no se salvó. La aldea El Cambrai 2 en Santa Catarina Pinula hoy es una tragedia luego que dos cerros se les vinieran encima a más de 100 familias. Eran las 10:30 de la noche de este jueves 1 de octubre, cuando el terreno en El Cambrai 2 cedió ante las lluvias constantes. El alud arrastró casas, personas, carros y hasta animales de corral. Más de 500 personas quedaron a merced de tierra y piedras. Hubo afortunados como Eugenia Arica, quien logró escapar, pero toda su familia, madre y sobrinos aún siguen allí. Quién sabe si todavía con vida. Yo me quedé soterrada, pero junto con mi novio vino y me ayudó a salir. Él abrió la ventana y me dejó salir, pero yo estaba ahí. De milagros yo no estoy ahí, porque yo cabal allí estaba, pero yo gritaba por mi mamá, pero ella no respondía, ni mis sobrinos. Realmente estamos bastante mal, porque no solo fue nuestra familia, sino que fueron casi todas las familias de aquí. Solo que le pido a todos que oren mucho por ellos, porque nosotros queremos que estén bien. Primero, ellos están vivos y todavía tenemos mucha esperanza de que ellos estén vivos. ¿Tu nombre, Juana? Hay sobrevivientes como esta señora que 20 de sus familiares están bajo tierra y piedras. Debajo de todo eso. No. Agua, ya. Ya, tranquilo. Son 20. Son 15. Sí, son 20. Son 20. Mi hermana, mi hermana, perdió a mi hermana. Cuidado. Los rescatistas, bomberos voluntarios y municipales, miembros del ejército y la PNC y civiles ayudan a rescatar a los soterrados. Algunas veces los sacan con vida, otras no, y en otras ocasiones hay escenas como estas, cuando de los escombros salen niñas o bebés sin vida entre los brazos de los socorristas, ante la mirada desoladora de los demás. Niño, niña. Estudiantes faltaron a las clases cuando se enteraron que varios de sus compañeros no llegaron al instituto o colegio debido a la tragedia. Unos cuates. Es que ahorita me estaban comentando también que unos de donde yo estudio también vivían por ahí. ¿En qué grado están ustedes? Bueno, yo estoy en 5º bachillerato en diseño gráfico. Sí. ¿Y Ellos igual estaban en compu, otros estaban en computación, 4º bachillerato en computación, y otros que estaban en otros grados que son los del instituto del nocturno, que es que estaban ahí. ¿Cuántos son aproximadamente? Como 8. 8. 8 estudiantes. Sí, 8 estudiantes. Don Ovidio Coronado, quien vive en Villanueva, llegó a la aldea El Cambrai 2. Sus compañeros de trabajo y hasta la señora que les repartía la comida, al parecer, están muertos. Gente que murió, la señora que nos daba la comida, personas que trabajaban con nosotros, murieron ahí soterradas. Es lamentable todo lo que ha pasado aquí. Yo trabajo en una empresa que se llama Big Bell, ahí en esa fábrica que está ahí. Y estoy bastante dolido, afectado, pues porque
mucha gente que uno conocía que ya no estaba, ¿no? Los vecinos de Cambrai 2 ante la impotencia solo les queda aferrarse a Dios. Yo te pido, Señor, que tú, Señor, tú le vas a mostrar tu gloria, Señor, en medio de esta tempestad que se le ha levantado en contra de ellos. Las lluvias incesantes de estos últimos días dejaron una huella en la aldea El Cambrai 2 en Santa Catarina Pinula y en todo el país que nunca podrá ser borrada, sobre todo en aquellas personas que perdieron a sus seres más queridos. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Rescate del Cambrai es nuestro hashtag de la noche y lo primero es, por supuesto, como espacio, solidarizarnos con todas las víctimas de este terrible, pero terrible suceso, lamentar la pérdida de vidas valiosas para este país y por supuesto nuestro más sentido pésame como guatemaltecos, como connacionales de estas personas y por supuesto la exigencia para las autoridades de una labor intensa y de que se usen, sí, los recursos que sean necesarios para ayudar a esos guatemaltecos a poder salir adelante. Vamos a las redes, estamos con Rescate el Cambrai como nuestro hashtag de la noche, Ruby. Sinceras condolencias, busquemos soluciones ya. Víctor, negligencia de las autoridades, de los ciudadanos por ignorancia de plano, pero es la fórmula perfecta del desastre. El doctor Hernández, trágica consecuencia por la suma de necesidad, incapacidad, corrupción, negligencia. Lamentablemente no será la última. Rodrigo, no se debe dar licencia de construcción en terrenos riesgosos. Armando, aquí es donde lo discutido ayer viene al punto. Desarrollo rural es sinónimo de arriesgar la vida por necesidad de dónde vivir. Hay bastantes cosas que tienen similitud y algunas cosas que nos pueden ejemplificar de la discusión de ayer. Guatemala sigue siendo presa y víctima del saqueo del Estado. Esta y otras de las desgracias son resultado de lo mismo. Fernando plantea pues un tuit del analista Haroldo Chetumul. Nos dice Centro Médico, Hospital Militar, Herrera, Yerandi, Esperanza, ¿dónde está su corazón solidario con las víctimas? Tengo información en directo, es el licenciado Sergio Cabañas, a quien le agradezco profundamente tomar la llamada. Él es el encargado de las operaciones de rescate de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED. Licenciado Cabañas, me da gusto saludarlo y yo quisiera preguntarle cuál es el protocolo a seguir durante la noche de este viernes allá en la aldea del Cambrai. Buenas noches. Sí, buenas noches. De acuerdo a la reunión sostenida ahí con las instituciones, se dio por suspendida temporal la búsqueda a las 8:20 de la noche. Esta para ser iniciada el día de mañana a las 6 de la mañana con los mismos procedimientos que se han llevado. Licenciado Cabañas, según reportes en el terreno, hay personas, hay voluntarios, hay gente de las comunidades vecinas que llegan allí y que hacen su mejor esfuerzo. ¿Cuál es la reacción de CONRED ante este esfuerzo voluntario y espontáneo de los ciudadanos que intentan ayudar a una comunidad tan dañada? Sí, hemos recibido pues bastante apoyo de diferentes entidades. Lo único es que no estamos recibiendo apoyo para personas que trabajen en las labores de búsqueda y localización, ya que tienen que tener conocimiento de protocolos y procedimientos para no poner en peligro la vida de ellos, más la de los socorristas que se encuentran trabajando. Licenciado Cabañas, ¿qué explicación se le da a aquellas personas que, por ejemplo, como yo, ven estas horas de la noche como cruciales en pro de rescatar a alguna persona aún con vida de esa gran tragedia que se dio en el Cambrai, o realmente las autoridades de CONRED ven pocas posibilidades de que luego de transcurridas 24 horas haya todavía personas con vida en ese lugar? No, nosotros tenemos un procedimiento que son 72 horas que una persona puede vivir si está en un espacio virtual y tiene algún tipo de bebidas a la par para poder subsistir las 72 horas. Pero entonces, ¿por qué suspenderlo, licenciado Cabañas? Sí, lo que pasa es que el cerro está inestable y principalmente la corona que no ha caído por completo. El lugar es completamente oscuro
y al contrario, usted por estar paliando puede hacer alguna perforación o algún desmembramiento de alguna persona, ya que no tiene la luz correcta. Le agradezco haber tomado la llamada. Es el licenciado Sergio Cabañas, es el coordinador en el terreno de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED, quien nos ha dado la explicación de la autoridad del por qué se ha suspendido a las 8:20 de la noche la labor de rescate por parte de CONRED en el lugar. Licenciado Edgar Ortiz. Juan Carlos, buenas noches. Y Adrián, una tragedia lamentable, no tengo ni siquiera palabras para referirme a lo sucedido el día de hoy, porque es una tragedia humana, no digo sin precedentes, porque no es la primera vez que sucede una tragedia por motivos de desastres naturales riesgosos, digamos, derivados de esa situación particular. Quisiera referirme en primer lugar al meollo del asunto, ¿no? Porque estamos hablando ya de un tema recurrente, no solo por deslaves, sino por lluvias, por sismos o por otro tipo de temas, digamos. Hay muchísima vulnerabilidad para las personas en su vivienda y esto tiene muchísimo que ver, creo yo, con un fracaso completo como Estado de la provisión de bienes públicos en tema urbano. En cuanto al diseño actual del Estado, corresponde al propio Estado y en concreto a las municipalidades la provisión de aquellos bienes públicos que pues fomenten o diseñen y permitan las condiciones para el desarrollo de las ciudades. Eso incluye políticas de urbanización completamente bien hechas, ¿no? Es decir, Guatemala tiene un proceso de urbanización muy acelerado desde hace 20, 25 años y no ha correspondido a ese amplio proceso de urbanización el Estado con su inversión en bienes públicos. Entonces, ustedes encuentran que mientras que en el año 2000 la tasa de urbanización en Guatemala estaba por el 47, 50% y hoy pues nos acercamos casi al 60% de urbanización, lógicamente esta gente que migra del campo a la ciudad tiene que ubicarse en algún sitio en los centros urbanos. Y si no hay las condiciones de viabilidad, pues obviamente comienzan a pasar estos temas, ¿no? No hay drenajes, no hay calles, no hay vías de comunicación, no hay transporte público. De modo que la gente comienza, digamos, a sentarse en aquellos sitios que no son evidentemente lo más apropiado para urbanización. Es decir, el concepto de ciudad no es simplemente la suma de un montón de personas que viven en un mismo espacio geográfico, sino se refiere también a un tema de infraestructura, sostenibilidad y viabilidad del complejo social del que estamos hablando. Entonces, es evidentemente una forma muy fea y muy triste para darnos en la cara y darnos cuenta de que prácticamente la respuesta del Estado ante la creciente urbanización del país es absolutamente una tragedia porque suceden este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pese a que se han hecho algunos esfuerzos mal canalizados, por ejemplo, ya se declaró desde el año 2004 por ahí la famosa política de asentamientos y ¿cómo se llama esta política nacional de asentamientos y viabilidad? En la cual ya se declaró como urgencia nacional supuestamente el tema de la provisión de arterias de comunicación y de infraestructura para las ciudades, cosa que no se ha hecho con la celeridad debida. Tiene mucho que ver con, por ejemplo, la falta de dotación de recursos a las municipalidades, porque lamentablemente el sistema es todavía muy centralizado, y por otra parte con la corrupción tan imperante que vemos en el Ministerio de Comunicaciones. Recordemos que el Ministerio de Comunicaciones no solamente es el encargado de brindar las carreteras entre ciudades, sino también infraestructura se llevan muchos y fondos en infraestructura y vivienda, ¿no? Que lamentablemente hemos visto que no han llegado a su buen término y pues hoy han ocasionado una tragedia de lo más lamentable, ¿no? Vámonos a las redes. Estamos esta noche con Rescate del Cambray, como nuestro hashtag de la noche. Hugo nos dice: ojalá no les llueva, Dios les guarde y les proteja. El licenciado Reyes, profundo pésame, pero vamos Guatemala, levantémonos y ayudémonos. Busquemos mejor soluciones en lugar de deducir responsabilidades. Dios bendiga a los rescatistas. En 2008 les dijeron que era un área de alto riesgo, pero nadie hizo nada. Yo tengo algo por qué decirle esto de Mariceli. También hay que ponernos en el lugar de esas personas que hoy murieron en el Cambray. Cuando usted ve la respuesta de las autoridades, si usted ve el caso que se dio en Misco,
donde a esas personas comenzaban a escuchar retumbos, había una alerta grande de que podía haber una tragedia. Y la gente había comprado sus casas con muchísimo esfuerzo, había construido en esos lugares y durante más de 2 años el Estado no les pudo dar respuesta. Los tenían en casas de vecinos, en algún albergue, en algún lugarcito medianamente acondicionado para sobrevivir. Por eso es que la gente también busca ese tipo de alternativas. Y es más, tenemos que entender que son más de 500 a 900 mil guatemaltecos que viven en esas condiciones. Licenciado Adrián Zapata. ¿Qué tal, Juan Carlos, Edgar? Muy buenas noches a todos. Pues con un tremendo pesar, más que un tremendo pesar, una tremenda congoja y una gran cólera. Creo que esto es algo que nos pega muy duro. Y creo que al margen de, coincido mucho en mucho de lo que nos exponen los tuiteros, salvo una cuestioncita con el tema de que busquemos soluciones y no busquemos responsables. No, también tenemos que buscar responsables. Uno y otro. Pero creo que tenemos que ver el problema estructural. Creo que tenemos que entender, en efecto, la precariedad de muchos de nuestros connacionales, y eso que el Cambray, ojo, no era un asentamiento de gente de escasos recursos. Estamos hablando de edificaciones formales y demás. Había alumbrado público, creo que de hecho hasta alcantarillado, etcétera. No sé si era legal o formal o era algo más improvisado, que en algún lugar leí que había eso colaborado para el socavamiento de algunas. Exacto. Pero el tema es que, bueno, ante la carencia de una oportunidad brindada por el Estado en el tema de vivienda, pues mucha gente opta por esto. Se la juega como tantos, basta darse una vuelta por el Puente del Incienso, por ejemplo, y ver esa postal triste. Claro. Pero creo que es evidentemente una falta de capacidad del Estado para cumplir con sus fines. Creo que el tema de arreglarlo con legislación y con controles puede aportar, pero no es la solución si no tenemos un Estado fuerte. Si no tenemos un Estado que tenga los recursos suficientes para desarrollar políticas de vivienda y de toda la infraestructura que se requiere para el desarrollo del país como tal. Quiero abordar también un poco el tema justamente de la migración en función de la precariedad que se enfrenta desde la ruralidad de la ciudad, entendiendo que justamente la causa de esa migración son las condiciones en las que se vive en lo rural y que forzan en gran medida a generar este tipo de asentamientos, porque realmente la gente no tiene más opción. Es expulsada de la ruralidad porque no tiene opción. En ese sentido, creo que sí vale la pena entonces hacer una reflexión bien profunda en el tema de lo que estamos invirtiendo en el Estado como país y de que si apenas si nos alcanza para subsistir, obviamente vamos a partir del hecho de que, por favor, basta de corrupción, basta de incapacidad. Es que eso es la plataforma sobre la que tenemos que pararnos para poder diseñar. Ese es un prerequisito, invariablemente. Pero tenemos que tener claro que estamos invirtiendo muy poco en institucionalidad en este país, que evidentemente si no nos alcanza ni para funcionar, menos nos va a alcanzar para empezar a salir de esta debacle en la que estamos metidos. Yo coincido en lo que plantea el licenciado Zapata, pero a lo largo de mi carrera también me ha tocado ver cómo algunos se aprovechan de la forma más mezquina de la muerte de guatemaltecos. Y no hay un solo ejemplo. Desde el Stan, el Miche, el Ágata, el 19E, el volcán de Pacaya, han habido infinidad de casos donde usted ve que aprovechan de manera sistemática la oportunidad para contratar como se les da la gana, para sobrevalorar cuanto se les da la gana, para utilizar los recursos de la manera más absurda e inhumana, porque estamos hablando de vidas de seres humanos, de compatriotas nuestros, de guatemaltecos, a los que el Estado y esas personas en particular les están robando la vida. Vámonos con Rescate del Cambray como nuestro hashtag de la noche. Claudio nos plantea, eso tiene nombre y apellido, Antonio Coro y Víctor Alvizares, quien es el alcalde de aquel lugar. Llevarán a cuestas toda la vida el total de los fallecidos, dice Claudia. Karina, Dios bendiga a las personas afectadas, así como a todos los que están ayudando. Mañana colecta de víveres y ropa entre Retauleu. ¿Y dónde está Tono Coro? Con Red sabía de los riesgos de este lugar. ¿Por qué no hicieron nada? Sí notificaron. Sí lo notificaron, no en una, en 2 ocasiones. Pero ¿y a dónde los lleva?
Sí, pero ¿a dónde los lleva? ¿Qué opción le da a esa gente? Las personas de Misco le dijeron, ¿sabe qué? Aquí va a ocurrir una tragedia, váyase. Pero, ¿y qué hace? O sea, la solución tiene que ser más integral que esa, de simplemente decirle váyase, porque en algún momento va a pasar una tragedia. Yo lo entiendo, es la vida, pero ¿y si no hay opciones? ¿Qué hacemos? Vamos, estamos con Armando. Yo le pido a Tono Coro que dé la cara. Terrenos municipales hay, ¿por qué no les da al pueblo a pagos accesibles? No regalo. Silvia nos dice, ignorancia no es vivir en áreas de alto riesgo, ignorancia es creer que viven allí por elección, no por falta de opciones. Lo que plantea Silvia. Silvia María nos dice, es de mal gusto que graben mientras están llorando por la trágica situación, un poco de privacidad ante el dolor ajeno. Entiendo el reclamo de Silvia, pero también cuando usted llega a ese tipo de escenas, no ve más que eso. Yo he cubierto durante más de 15 años este tipo de tragedias y le puedo dar certeza de que en ese tipo de casos usted ve lo mejor y lo peor del ser humano, todo junto. Tanto en las tragedias naturales como en la guerra, usted lo ve todo junto. Ve desde aquel que no tiene nada y le da algo, o le da la vida misma, hasta aquel que por la oportunidad trata de enriquecerse así, porque tiene oportunidad. Licenciado Ortiz. Sí, sin duda el tema tiene mucho que ver, como decía yo en el primer segmento, con una respuesta a la labor principal del Estado. Yo coincido parcialmente con Adrián, con Juan Carlos. Yo soy pues defensor de un Estado fuerte, pero un Estado pequeño. Yo creo que también el tema tiene que ver con la corrupción, estoy bastante de acuerdo. No sé si el tema tenga que ver con falta de recursos, más bien creo que es un tema de eficiencia del gasto de recursos, porque yo creo bastante claro que probablemente no hay sector más corrupto dentro del Estado guatemalteco que la construcción. Es probablemente quizás donde hay un contubernio incluso perverso entre algunos constructores, algunos pocos, y el Estado, de forma que acaban siendo obras asignadas de forma arbitraria, sobrevaloradas en un nivel bastante preocupante, digamos, que obviamente capitaliza el Estado, y que también el Estado no es inteligente, porque obviamente los funcionarios, para empezar, no tienen un interés en el bienestar del país, pues eso en cualquier parte del mundo, y el Estado no le da tampoco los incentivos a pensar de una forma más inteligente. Por ejemplo, a mí me parece perfectamente razonable que si usted va a hacer una carretera entre un departamento y otro, esa carretera, por ejemplo, la pueda tercerizar y que la gente que pase pague un peaje, porque muchas rutas son comerciales, y que usted enfoque sus recursos justamente en la infraestructura de las ciudades, que eso es lo que importa. Eso es lo importante. Nuestra gente vive en las ciudades y necesita, digamos, arterias de comunicación, infraestructura, drenajes buenos, porque se habla, por ejemplo, se especula, lógicamente a estas horas de la noche y en este momento no tenemos idea de la imagen completa de lo sucedido ahora mismo, pero por ejemplo se plantea que incluso unos detonantes y aceleradores de esta tragedia tienen que ver, por ejemplo, con tratamiento de aguas. Eso es un tema básico, digamos, que debiese cubrir el Estado en cuanto a su provisión de bienes públicos. Es lo mínimo que puede hacer, es el municipio quien tiene que proveer eso. Entonces, evidentemente los recursos no se canalizan donde tienen que estar, no se le da prioridad a la inversión. Es un Estado que engorda, digamos, en cuanto al funcionamiento corriente, engorda en cuanto a planeas, engorda en cuanto a gastos corrientes, pero no está engordando en cuanto a inversión, que es lo que tiene que hacer el Estado. Eso tiene que invertir, no tiene que estar pagando planillas por gusto, que es lamentablemente lo que se ha convertido el Estado. El MISIBI es, como digo... Las planillas es la que están pagando justamente a la gente que está trabajando hoy. Pero es que vamos, una cosa son los bomberos y los policías y otra cosa es... que tienen que salir a las calles para mendigar la ayuda del ciudadano. Eso no se vale tampoco, pero otra eso cosa no se vale tampoco. Pero otra cosa son el montón de contratos que no tienen absolutamente nada que ver con el funcionamiento del Estado. Y digo, pensemos por un minuto en cuánto digamos, se ha ido por el tragante en corrupción. Y pensemos en todo lo que se pudo haber construido, infraestructura con todo eso. O sea, que hay que replantearnos, pero no ayer, sino antier, completamente el modelo de inversión que tenemos en cuanto al listado geográfico de obras, por ejemplo, que es un nido, digamos, básicamente de flujo de recursos, y los propios recursos municipales. Las municipalidades tampoco reciben, muchas veces, o no tienen capacidad de recaudación en nivel suficiente para ejecutar sus gastos de inversión. O sea, también es un tema válido. La ciudad de Guatemala, por ejemplo, es un claro ejemplo de una ciudad que
no le alcanza probablemente incluso todo lo que recibe para la inversión que debiese estar haciendo en cuanto a todas las vías de comunicación que implican una urbanización más o menos decente, y si no, pues vean ustedes cómo están básicamente la ciudad, ¿no? Rick Zapata, para cerrar el segmento. Bueno, yo creo que yo difiero un poco de Edgar, porque creo que si es, en otros países a los empresarios sí les interesa el país, porque invariablemente si vemos desde carga tributaria hasta la forma en la que se abordan los problemas nacionales, en otras latitudes el empresariado tiene una postura distinta. También creo que, por ejemplo, el tema del listado geográfico de obras es algo que era un nido de corrupción y se ha logrado abordar de una perspectiva distinta. Ahora, hoy por hoy, las comunidades y la sociedad civil ya definen los proyectos y tienen un abordaje más sano. Pero en el fondo, tenemos que recordar también que los fines del Estado son el bien común. Su funcionamiento es una cosa, pero el Estado, dentro del funcionamiento ordinario, no está precisamente a construir vivienda, pero, No, sí claro. abordar cierta problemática. Si bien es cierto que tenemos que tapar el hoyo y el lastre de la corrupción, también lo es que evidentemente cada día, sobre todo las últimas semanas, nos arroja la cara la realidad que necesitamos mayor inversión. No solo es el tema de lo que hoy estamos viendo como tragedia en Cambrai. Podemos hablar del tema de cómo están los hospitales, cómo está la adquisición de medicamentos, cómo está la red vial, cómo está el tema del Ministerio de Educación, al margen del tema salarial de los maestros, en el tema del remozamiento de escuelas, las condiciones en que los niños vienen y reciben Totalmente clases. de acuerdo. Cómo está el tema de la nutrición y de verdad del abordaje a la salud materna, la mortalidad materna infantil del Ministerio de Salud. Es decir, no, creo que tenemos que estar claros de que estamos invirtiendo de manera insuficiente en el Estado. O sea, necesitamos forzosamente que pagar el país que tenemos. Y eso es algo invariable y un tema tabú, pero hay que entrarle. Yo estoy de acuerdo en lo que plantea el licenciado Zapata. El requisito indispensable, como bien lo ha planteado, es que seamos probos. Es que no es cuánto dinero haya, es que lo que tengamos seamos de verdad eficientes en utilizarlo. No puede ser que nuestras visiones sean tan equivocadas, que usted tenga que ver a un bombero salir con una alcancilla. Eso es mendigarle al servicio público, eso es mendigarle a aquel que le está rescatando la vida. Eso no se puede seguir dando. Usted no puede ver a una institución como Conred que no tiene nada, nada. Hay momentos en los que no tiene absolutamente nada para afrontar tragedias que los guatemaltecos sabemos que van a ocurrir. En este país, si no es el volcán, es la lluvia, si no es la lluvia es el huracán, si no es la tormenta, todo puede pasar en este país, todo. ¿Y por qué se lo puedo decir? Porque se los puedo enumerar. Stan, Mitch, Ágata, 19E, Volcán de Pacaya, todo en menos de 10 años. Todo en menos de 10 años. ¿Cuántas vidas han sido esas? Panabaj, por Dios, es lo mismo que pasó hoy en el Cambrai. Panabaj fue lo mismo, se cayó el cerro y se acabó todo. Bueno, igualmente las Verapaces, ¿hace cuánto que se cayó? Y cayó sobre un camión, fueron más de 20 y tantas vidas. Oiga, es que también tenemos que ser serios en cuanto a saber que el político que llegue tiene que ser probo, tiene que ser una persona que verdaderamente Pero pueda... mientras atacamos la corrupción, que se siga muriendo la gente. No. Pero hay que atacarla, de acuerdo, de acuerdo. Por cada quetzal que metes, se te van a ir 20 en corrupción. ¿Cómo Y así? otros 30 en funcionamiento. 20 centavos en Cada funcionamiento. quetzal que metes, sean 20 en corrupción y 30, 40 en funcionamiento, es que también no se No, pero es yo la no estoy salida. seguro de ese dato. Es como esto que hablamos de Conred. Acción Ciudadana, Conred, Conred, ojo, Conred es una coordinadora. De acuerdo. El presupuesto de Conred, ahí está. Y de hecho, De existe un acuerdo. fondo para contingencias De que está acuerdo, habilitado. de acuerdo, O sea, Lick. el funcionamiento no es así. No. Yo entiendo que es Conred. O sea, entiendo bien que es una coordinadora y que cuando usted tiene un desastre, ellos coordinan a las instituciones. Pero alguien tiene que tener los recursos y tiene que tener algo para la reacción inmediata. Es que tiene que haberlo. O sea, usted no puede venir a conseguir el agua hoy. Dentro de lo paupérrimo que está el Estado, existe. Oiga, Lick, Pero hoy no claro. puede ir a conseguir el agua, hoy no puede ir a conseguir los colchones, hoy no puede ir a conseguir las frazadas, las tiene que tener. Es reacción de emergencia. ¿Sí? Las tiene que tener, las reacciones las tiene que tener. Sí. Es un Estado. O sea, cuando planeamos del Estado que usted habla, a ver, la prevención es uno de los temas en los que usted tiene que ser serio porque cuesta vidas. Sí, es que a eso me refiero Cuesta vidas. justamente con el tema de pagar el Estado que necesitamos. De acuerdo. Vamos a ir a la pausa, no podemos tener más tiempo en este espacio, pero vamos a cerrar, por supuesto, con una ronda más. Estamos a las 10 p.m.
Gracias, Rosario. Buenas noches para usted. Vamos ahora a las redes, porque tenemos muchos mensajes. Somos el tema más comentado hasta ahora en Twitter con Rescate El Cambray. Mario nos plantea: a los estadounidenses les sucede peores catástrofes. Lo que está en discusión aquí es la causa y la capacidad de reacción. Ahora cualquier desastre natural será el resultado de la corrupción. No ese es el tema, Beatriz. O sea, la acción del Estado, que no es pronta, que no es eficiente, que afecta la vida de las personas damnificadas, ese sí es el resultado de la corrupción. El desastre natural va a ocurrir. El problema es que tenemos que tener la fortaleza como Estado para poder reaccionar adecuadamente a lo mismo. O sea, no estamos diciendo de que nada va a pasar. Va a pasar, es que ese es el tema, va a pasar. Les pregunto, si ustedes tuvieran un hijo soterrado, ¿se sentaban a esperar hasta mañana para reiniciar la búsqueda? La respuesta es no. Ever nos dice: con Red ya tiene todo eso, no improvisa, por favor, ética de sus publicaciones, por respeto. Yo he estado ahí, se lo prometo, Ever, y he visto las condiciones en las que gente valiente, como el licenciado Cabañas, trabaja en algunas condiciones a veces buenas, a veces con los recursos necesarios, a veces no, lo cual no se vale. Y le prometo que he estado ahí, Ever, no es que no haya estado. Considero que lo primero es buscar una empresa que deseen invertir en el país y aprovechar los recursos naturales que tenemos. Lisa nos dice: con Red no tiene los fondos, gran parte de sus empleados deben de esperar meses para que le paguen sus salarios. Deben de reconocerlos, invertir en prioridades, tal vez quitar tanto ministerio y crear uno que funcione bien. El Estado debe delegar toda la responsabilidad, hacer, proponer, actuar. Contagiémonos de soluciones. Minor nos dice: las consecuencias de la corrupción son profundas. Licencias de corrupción, de construcción, fuentes de trabajo inexistentes, etcétera. Tema muy sensible. Lico Ortiz. Cerrando nuevamente, mostrando mi pesar por lo sucedido el día de hoy, y también para aprovechar a buscar soluciones, ¿no? Es cierto, los desastres naturales ocurren sencillamente porque sí. El gran problema y el gran drama que vivimos en nuestro país es que justamente cada vez que hay algún desastre natural, pues lo pagamos con muchos muertos, ¿no? En el caso del Mitch, 200 y pico de muertos; en el caso del Stan, 669 muertos, de forma que, pues como no contamos con la infraestructura adecuada, somos demasiado vulnerables a eventos naturales muy, digamos, evitables, ¿no? En otros países quizás un poco más desarrollados no pasarían más allá de un aguacero. El Stan, el Mitch, en otro país hubieran sido simplemente una pérdida económica, probablemente que cuentan con buena infraestructura y a lo mejor alguna muerte o dos, pero no de la magnitud que tenemos en nuestro país, justamente por la carencia de condiciones de vida decentes, ¿no? Yo creo que eso sí es un hecho que tenemos que destacar, y aprovechando nuevamente a buscar soluciones. Ya no podemos retroceder el tiempo para evitar lo sucedido. Lógicamente habrá que deducir responsabilidades si es que las hay. No es momento todavía de opinar, porque hay que tener más información y más datos acerca de lo sucedido y de las condiciones en las cuales se dieron los hechos, pero lo que no podemos esperar a discutir es justamente cuáles son las reformas adecuadas para que la provisión de bienes públicos en el sector urbano sean las adecuadas, porque la urbanización viene acelerándose. Eso es un proceso normal que ocurre en cualquier país del mundo. La urbanización se va dando poco a poco, la población rural se va quedando más pequeña, y esto continuará a un paso más acelerado. Se proyecta ya que para 2020 pues sea un 70% urbanización, 2025, perdón, sea un 70% urbanización, y si no contamos con la infraestructura y la viabilidad adecuadas, pues pasarán cosas como esta, no ahora, sino que en el futuro. Bueno, yo quiero de igual forma manifestar mi más profundo pésame por las familias y mi más grande reconocimiento a toda la gente que está trabajando arduamente y de manera titánica, de verdad, en todo el proceso del rescate de esta gente. Quiero exhortar, demandar una reacción rápida del Estado. Quiero insistir, porque en este espacio alguna vez lo comentamos las semanas anteriores, de que la pasividad en la que aparentemente estaba el Estado, que nos faltaba la cola del invierno, lo dijimos, que necesitábamos un gabinete integrado. Bueno, aquí está parte de la prueba. Yo sí quiero exhortar al gabinete de gobierno para que se articule. Entiendo que tiene que definirse finalmente cómo queda, pero sí esperamos como población una reacción de parte del organismo ejecutivo decidida, fuerte, y que nos ayude a salir de esto en aras de
empezar a salir del fondo del problema, que será la siguiente tarea. Pero sí espero un actuar del Ejecutivo decidido y fuerte. Al resumen. Progreso, compartimos sueños, construimos realidades, presenta este segmento. Ya suman 26 los muertos en el área del Cambrai 2, Santa Catarina Pinula, luego de que una luz dejara a unas 600 personas soterradas. El autor del tiroteo que ayer acabó con la vida de 9 personas en un centro universitario del estado de Oregon compró hasta 13 armas de manera legal, 6 de ellas las utilizó en el suceso. La Selección Nacional Femenina de Fútbol se enfrentó este viernes a su similar de Nicaragua en el segundo choque del torneo preolímpico del UNCAF. Cementos Progreso, compartimos sueños, construimos realidades, presentó este segmento. Mi solidaridad y mi dolor por la muerte de las personas en el Cambrai y mi más profundo agradecimiento a los bomberos municipales, voluntarios, al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala, a la Policía Nacional Civil, a las policías municipales, a las personas espontáneas que han llegado al lugar, a los familiares, a las iglesias, a todas las empresas que se han unido para poder ayudar a los rescatistas. De verdad, gracias, a este país lo merece. Ortiz, Zapata, Sandoval, que tenga usted una noche dentro de lo que cabe, muy hermoso.